doctor Sánchez Berzaín. Le agradecemos sus palabras. Y ahora vamos a escuchar a Frank Calzón, el director del Centro para una Cuba Libre, uno de los pocos cubanos que están dedicados 100% a denunciar al gobierno de Cuba y a denunciar las atrocidades del régimen de La Habana. Es un placer tener a Frank. ¿Dónde estás? Okay. Bueno, buenas noches. Muchas gracias, doctor Suslicki. Para mí es un gran honor estar aquí en el Centro de Estudios Cubanos y para Cubanoamericanos de la Universidad de Miami, una de las instituciones más importantes que tienen los cubanos libres para el estudio y el análisis de la situación cubana. Hay tantas buenas personas por aquí, pero creo que debo de por lo menos mencionar que con nosotros está nuestro gran Armando Valladares. Vamos a comenzar por lo que oímos al final. El último orador habló de la implementación de la política del señor Obama. En el sur de la Florida y en otros lugares algunas personas creen que el señor Obama, con el poder que tiene, puede hacer las mismas... Gracias. Que el señor Trump, con el poder que tiene, puede hacer lo mismo que hacía Obama o lo que hace Raúl Castro. Todos sabemos que en La Habana, en un momento, Fidel Castro fue a la televisión y empezó a hablar sobre el problema que había con la juventud, y antes de que él terminara el discurso, ya los camiones del ejército estaban recorriendo las calles, llevándose a campos de trabajo a aquellos muchachos. La democracia norteamericana y la democracia en general no funciona de esa manera. Eso nos lleva a cómo funcionó bajo el señor Obama. El acuerdo con Cuba se hizo en secreto, sin que el Congreso de los Estados Unidos lo supiera, sin que hubiera una discusión sobre el asunto. El señor Trump, otra de las cosas que ha hecho es regresar a la sociedad norteamericana. Hemos visto que la política de Cuba del señor Trump se ha discutido en la televisión, en el radio, en los periódicos. Hay grupos de interés que ponen anuncios en las universidades. Nada de eso sucedió bajo el señor Obama. Alguna gente han criticado, por ejemplo, que el senador Marco Rubio, el congresista Mario Díaz Balar, han tenido algo que ver con la política de Trump. Pero ¿cuántos de ustedes han oído hablar de Alejandro Castro Espín? El gobierno cubano sabía perfectamente lo que estaba sucediendo. Había discutido lo que iba a ser la política de Estados Unidos. ¿Eso no es colusión? ¿Eso no es lo que ahora se dice que hay que investigar? El asesor Ben Rhodes, del presidente, un gran escritor de discursos, fue el que representó a los Estados Unidos en estas discusiones en La Habana. Del otro lado estaban un teniente coronel que lleva la vida manejando todo eso. ¿Cuántas veces hemos oído en el radio, en la televisión, en todas partes, que la política del señor Obama es una nueva política? Una nueva política. El señor Obama ha regresado a una política vieja y desacreditada de los años 40 y 50, donde los presidentes norteamericanos se abrazaban a los dictadores y donde los intereses económicos dictaban la política exterior de este gran país. Así que de nueva política no tiene nada. Más allá de eso, algunos que quizás no entienden muy bien cómo estas cosas se van a manejar, hay unas cosas que casi nadie nunca menciona, que en inglés le dicen the regs, las regulaciones. Lo que hemos oído es un discurso de lo que son los principios de la política del presidente. Lo que el presidente quisiera ver. Ahora, en este momento en que estamos reunidos aquí en Washington, se están escribiendo las instrucciones
de cómo esa política se va a implementar. Yo no creo que tiene una gran lógica salir a denunciar a una política que todavía no sabemos cómo se va a implementar. Sí sabemos una cosa: el presidente Trump dice que la política hacia Cuba tiene que ser de acuerdo a la Constitución y las leyes. El señor Obama trató, como en el caso de Irán, de darle la vuelta a las leyes y la Constitución. En el caso de Irán estaba prohibido enviar dólares a Irán. El señor Obama mandó miles de millones de dólares. Los dólares estaban prohibidos por la ley, pero el señor Obama los cambió y los mandó en otro tipo de moneda. Eso es una cosa un poco infantil, si no fuera una cosa criminal, y es hora de que esas cosas se investiguen. Entonces, en el caso de Cuba, hay una ley que dice que el turismo norteamericano está prohibido. Eso es lo que la ley dice. El señor Obama dice que los turistas que van a Cuba no son turistas, que esos turistas van bajo 12 categorías de intercambio cultural, de pueblo a pueblo, de una visita religiosa, etc. El señor Trump dice que se va a hacer cumplir la ley, pero que él va a mantener esas categorías, pero que esas categorías tienen que ser según la ley. Cuando una persona dice que va a visitar una iglesia, que va en una cuestión científica, para eso es para lo que es. No es para ir a Tropicana, no es para estar haciendo turismo en las playas de Cuba. Entonces, en la medida en que se implementen esas categorías, en la medida en que las personas tengan que asumir responsabilidad. Algunas personas, yo sé, han ido a Cuba en el aeropuerto, le dicen: ¿y usted de qué va? Y dice: no, de turista. Y dice: no, usted no puede decir de turista. Usted tiene que apuntarse en una de estas cosas. Ya en el momento en que el ciudadano tenga que asumir responsabilidad por sus hechos, yo creo que el llamado turismo a Cuba va a restringirse bastante. Después de eso, hay que ver lo que sucedió en el ámbito internacional desde que comenzó las conversaciones con La Habana. Esa parte casi nunca se menciona por ningún lugar. Es como si la cuestión fuera los derechos humanos en Cuba de un lado y la gente que quieren hacer dinero con los militares en Cuba, que creen que van a ganar mucho dinero, de otro. Pero hay otro aspecto, que es la política hostil, peligrosamente hostil, del gobierno cubano en contra de los Estados Unidos. Mientras el señor Obama estaba negociando con La Habana trató, como todos sabemos, de enviar un cargamento de aviones de guerra y de cohetes a Corea del Norte. El señor Obama no le prestó mucha atención, pero hay un informe de Naciones Unidas diciendo que eso era una violación de las leyes internacionales. El señor Obama no le prestó ninguna atención cuando las agencias de inteligencia fueron al Congreso de Estados Unidos y denunciaron públicamente que Cuba era uno de los países de peligro cibernético para los Estados Unidos. Se habla mucho del Internet, pues ahí el señor Obama parece que no se enteró de lo que sus agencias de inteligencia le estaban diciendo al Congreso. Raúl Castro le dijo que si no sacaba a Cuba de la lista de los países terroristas, no iban a abrir las embajadas. El señor Obama sacó a Cuba de la lista de los países terroristas. En aquel momento y todavía ahora hay terroristas norteamericanos viviendo en Cuba bajo la protección del régimen. ¿Qué ha dicho el señor Trump? Como le dije, el señor Trump no es un rey despótico, es el presidente de una democracia. El presidente ha pedido, en una larga lista que ya mencionó el doctor Suchlicki, a sus miembros del gabinete, toda una serie de cosas. Una de las cosas es que el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia hagan un informe sobre los fugitivos que quiere el FBI que viven en Cuba y la tienen que entregar.
Mi esperanza es que cuando ese informe se presente, la administración le dirá a La Habana, hay dos opciones, o ustedes devuelven a los terroristas asesinos de norteamericanos, o ustedes acaban en la lista de los países que le dan albergue a los terroristas, ¿no? Eso no tiene otra solución. Además de eso, para los que están interesados en la cuestión de la promoción de la democracia en Cuba, el presidente ha pedido al Departamento de Estado y a la Agencia para el Desarrollo Internacional que investiguen los programas de promoción para la democracia en Cuba para asegurarse que se estén manejando, estén funcionando según la ley Helms-Burton, que dice que había que promover la democracia en Cuba, porque esos fondos no necesariamente se han manejado con esa perspectiva hasta ahora. Déjeme decir además que lamentablemente el presidente Obama le dio la vuelta, le viró la espalda a los disidentes cubanos. No lo digo yo, lo dijo el Washington Post, ha salido publicado en todas partes. Cuando fueron a abrir la embajada norteamericana en Cuba, en Washington, a mí me dijo un funcionario del Departamento de Estado, yo lo llamé y me dijo, bueno, yo te puedo dar la respuesta oficial. La respuesta oficial es de que no había espacio. Si la razón por la que no invitaron a 3 o 4 personas más en la apertura de la embajada era que no había espacio para los disidentes. Pero los lobistas procastristas de Miami que fueron allá sí tenían espacio. Más allá de eso, el presidente ha dicho claramente que él está dispuesto a negociar. Esta no es una política en contra del gobierno cubano en todas partes. En la medida que el gobierno cubano esté dispuesto a cambiar su política hostil hacia los Estados Unidos. En el momento en que el gobierno cubano ya no esté trayendo de vuelta a los barcos de espionaje rusos en La Habana, porque nos habían dicho que la Guerra Fría se había terminado, pero aparentemente Raúl Castro no se había enterado, porque los barcos rusos en el momento de las negociaciones con Washington de espionaje llegaban de vuelta a La Habana. En la prensa de Moscú se publicó hace meses que había conversaciones para reabrir el centro de espionaje ruso en Cuba. En la medida en que Cuba quiera tener una relación normal con los Estados Unidos, tiene que dejar de ser un aliado eficaz de Corea del Norte. En la medida en que Cuba quiera ser un aliado de Estados Unidos, Cuba tiene que dejar de ser uno de los enemigos más fuertes que tiene Israel, un gran aliado de Estados Unidos en Naciones Unidas. Es decir, esto dicen que es retórica, pero son cosas muy específicas. Cuando se habla de mandar aviones de guerra y cohetes bajo toneladas de azúcar en un barco, eso no tiene nada que ver con la retórica, esa es una realidad. El gobierno cubano dijo inicialmente que ese barco estaba lleno de azúcar, una donación para Corea del Norte. Otra mentira más del gobierno de Cuba. Para finalizar, déjeme decir que se puede resumir la política del señor Trump muy fácilmente. Trump le dice a La Habana, ustedes quieren tener relaciones normales con los Estados Unidos, son un país a 90 millas, eso puede suceder, pero ustedes tienen, uno, que dejar de jugar ese papel y esas alianzas con los enemigos de Estados Unidos, con los terroristas. Es decir, en La Habana hay terroristas que han matado policías norteamericanos. ¿Cómo es posible que el señor Obama se atrevió a sacar a Cuba de esa lista? Entonces, si La Habana cambia, si La Habana deja de jugar ese papel y si hay una mejora en la cuestión de la represión política, porque hay una pregunta clave. Si el gobierno de los Estados Unidos, bajo el señor Obama, no pudo convencer a Raúl Castro y a las fuerzas de seguridad cubanas que dejasen de golpear, de apalear, de arrastrar por las calles a unas docenas de mujeres que lo que iban era a ir a la iglesia a rezar vestidas de blanco. Entonces, si no pudieron conseguir eso, ¿qué han podido conseguir?
Lo que han podido conseguir es que algunos hombres de negocios creen que pueden ir a Cuba a aprovecharse de la miseria del pueblo cubano. Obviamente, si usted quiere establecer una factoría y en Cuba el sueldo son $30 al mes, eso es un buen negocio. Pero al final de todo ese proceso, los intereses norteamericanos concuerdan con los intereses del pueblo cubano. Para los Estados Unidos sería mucho mejor que Cuba fuera un país democrático, un país próspero, un país que no interviniera en los asuntos de otros países en el continente, un país que entendiera que Cuba tiene 12 millones de personas y es un país ahí. La ventaja más grande que tiene Cuba es su cercanía a los Estados Unidos. Fidel Castro, durante el embargo, decía que el embargo no había resuelto nada para los americanos, que el gobierno cubano no iba a cambiar a una chiva por la vaca. La chiva eran los Estados Unidos y la vaca, según él, era la Unión Soviética. Él apostó mal, pero los que perdimos fuimos todos los cubanos. Muchas gracias.